Hola, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la ética y la responsabilidad social, así como la transparencia, ¿vale? Para poder entender un poco acerca de esta parte, vamos a tratar cuatro temas principales que van a ser qué son los valores humanos, para qué sirven realmente la ética, valores humanos en situación de crisis y diferencias entre moral y lo ético. Ujú. Para poder entender un poco de esto, yo vi el contexto de mi hijo. En este caso, quiero que sea más familiar para que ustedes entiendan un poco de cómo funciona alrededor de una familia. Mi hijo va en la primaria y veo constantemente que habla de acerca de los valores, ¿no? Que si una persona debe continuar con ellos, si una persona debe de cumplir con ciertas características, como no poderle decir a un niño a lo mejor que le gustan no los niños, sino las niñas, ese tipo de cosas que incluso hasta el día de hoy, pues hace que se confundan. Es por ello que de aquí veo la importancia de la cual tiene el conocer qué es la ética. Ujú. Durante este proceso de qué es la ética, creo que el ser humano razona lo que le conviene muchas de las veces. ¿A qué nos referimos con ello? Mucho del ser humano es lo que yo creo que es lo correcto, es lo que voy a hacer, siendo que a veces no es lo correcto para otras personas. Veamos el caso de que a lo mejor encontramos una cartera tirada y nosotros tomamos ese dinero, siendo que a lo mejor no es lo correcto, porque vimos a quién se le cayó y esa persona quizás necesitaba el dinero para un familiar, para una medicina, cosas así que nos pueden caracterizar, que de ahí va a venir la importancia de esta parte, ¿vale? Para ello vamos a ver qué son los valores humanos y cómo nosotros lo determinamos, ¿vale? Nosotros tenemos esta parte de que son tanto cualidades, virtudes orientadas al comportamiento de una persona, es decir, para que tengan una justicia entre todas ellas. Para mí estos valores humanos que definen serían estos cuadros: el respeto a cada uno de los seres humanos, es decir, no solamente el decir tengo respeto hacia tus cosas, sino que también decir, ¿sabes qué? Respeto tus ideas y la forma en la que piensas, aunque tal vez para ti no sea lo correcto. Entonces, la importancia del respeto siempre ha sido la paz en todos los casos. La justicia, que todos tengamos los mismos derechos, porque si bien es cierto que la justicia se da a quien corresponda, muchas veces vemos, sobre todo aquí en el país, que no corresponde de esa forma, siendo así que la justicia solamente pertenece a algunos y no a todos. Solidaridad, ¿por qué? Porque no nos ponemos en los zapatos de otros para entender qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos. Quisiéramos que fueran como nosotros las personas, que entendieran como nosotros y sobre todo que actuaran como nosotros queremos. Pero en el papel de padre, estar educando a un niño o un hijo es sumamente complicado, ya que ellos no entienden lo que nosotros ya pasamos porque van a esa vivencia, sino también nosotros tratar de entender cómo es que ellos se sienten y ponernos en sus zapatos para entender qué es lo que buscamos que aprendan y no, y no dejarlo pasar. La honestidad nos habla de la coherencia y cumplir con nuestros valores. Es decir, en el ejemplo que yo mencionaba, al ir caminando con tu hijo, tú ves esta situación de que a alguien se le cae una cartera, la recoges y te la quedas, le estás enseñando que esas cosas son correctas, siendo que quizás tú viste quién fue la persona. El caso diferente sería a lo mejor si tú la encontraste y publicaste y no hubo respuesta, entonces estarías, digamos, haciendo esta parte. ¿De qué depende todo esto? De qué es lo que nosotros mismos queremos enseñar. Los valores humanos son la base que hace posible que tengamos una convivencia, tanto de manera justa, humana y aparte de ver los intereses individuales, que si bien es cierto, cada uno tiene una forma de pensar, en común llegamos a lo mismo para poder trabajar. Veámoslo así como con la parte de los robos. Nosotros sabemos que es algo que está mal. Sin embargo, la gente alrededor sabe que está mal, no porque yo lo diga o porque lo diga la maestra, el maestro, sino porque ya se llegó como sociedad a lo mismo. Ujú. Entonces, de esta parte viene también la ética. La ética nos habla de qué es, para qué realmente sirve, ¿no? Escuchamos muchas veces de que la ética, qué es, para qué sirve. Incluso mi hijo tiene clases de ética, que era lo que yo comentaba, ¿no? Esta parte él dice, ay, es una clase como de, pues, ¿cómo convivimos? ¿Cómo tratamos?
pero de verdad, ¿para qué sirve? Es aprender a vivir bien, no solo con uno mismo, sino con los demás. Creo que esta parte me dejó como muy marcada el que no solo habla de que te sientas bien con los demás y la convivencia, sino tú mismo, cómo vas a hacer que esas personas se sientan contigo. No solo se trata de tener que seguir una regla y sino tener un castigo, sino de reflexionar cómo lograr que nuestros hijos vayan por un mismo camino donde vean que la vida es justa y a veces se necesita felicidad. No en todos los casos va a ser, porque cuando se enfrenten al mundo allá afuera, se van a dar cuenta que no lo es. Sin embargo, nosotros tenemos que educar para que ellos puedan pasar por esto, puedan salir con esta parte y se sientan incluidos en esta parte. ¿M? A distinguir entre qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Un bien común para la sociedad y para ellos mismos. Incluso hablando de cuando crezcan y estén en una empresa, saber cómo es que funciona, fortalecer la confianza con la sociedad y que vivamos sin estar aislados, sin que esta parte nos identifique o no nos permita avanzar, sino que podamos pertenecer a un núcleo y conformar esa parte, tener una esencia, la convivencia y ser de cooperación. Ujú. Esto nos sirve no solamente para que ellos aprendan cómo funciona, sino a su vez es una herramienta que nos va a permitir con qué sentido actuar, ser coherente y qué tipo de persona queremos que se sean el día de mañana. Yo creo que todas las personas que estamos aquí cursando esta maestría lo hacemos con la finalidad de ser mejores seres humanos. Quizás no todos tenemos hijos, pero sí ir hacia el momento donde podamos orientarlos. Al menos yo en mi caso podría decir que muchas veces he estado muy presionada por qué es lo que debo de hacer, qué es lo que debe ser, qué es lo correcto y lo incorrecto, que va hacia el siguiente tema que nosotros vamos a tocar, que son los valores humanos en situaciones de crisis. Todos hemos estado en situaciones de crisis en las cuales hemos actuado quizás no de la forma correcta y nos gustaría saber o tener una varita mágica y decir esto va a ser, pero la realidad no funciona así. La realidad nos habla de que, sobre todo en lugares como en pruebas eh, económicas, sociales, incluso personales, como en el término de una pareja, en que un hijo a lo mejor está teniendo otro tipo de orientación sexual, es cuando nosotros tenemos una crisis. Esto es lo que nos permite tener, o los valores que yo identificaría en ellos son la solidaridad, la empatía y la cooperación. ¿Por qué? Esto nos ayuda a ver y entender que no solo somos una sola persona, sino que funcionamos a raíz de una sociedad. En el ejemplo que yo daba, que por ejemplo, valga la redundancia, una disculpa, mi hijo, a lo mejor él lo que busca justamente es una identidad. Al ya saber que lo que no le gustan son las niñas, sino los niños, él cómo poder entender. A lo mejor es una etapa que vio o que va a querer vivir, o a lo mejor ya lo tenía desarrollado previamente. Quizás yo necesito buscar tanto ayuda para mí como ayuda para él para poderle explicar. Empatía de entender cómo es que se siente y cómo poder sacar eso. Y una cooperación no solamente de parte de mi núcleo, sino de parte de mi familia, de su familia, de los amigos, de todas esas personas que muchas veces juzgan esta parte. Y ellos lo que se sienten es vulnerables. Y nosotros lo que buscamos es que se siente incluido y no tenga que verse segmentado por esta parte como hace mucho tiempo se hacía, sino que conforme va avanzando el tiempo, la tecnología, todo, también nuestra forma de ver las cosas puedan tenerlo. Y siento que estos valores se han ido perdiendo a raíz de cómo hemos ido avanzando, porque si bien es cierto, va avanzando la inteligencia, va habiendo nuevas cosas, nuevos métodos, nosotros estamos quedados rezagados en esa parte, al no ver esa parte ética con los hijos, con nuestras familias y en el que educamos para el que queremos el día de mañana. De aquí creo que viene la importancia de saber diferenciar qué es lo moral y lo ético desde tu perspectiva. Ujú. Lo moral lo llamamos que son normas y costumbres y valores que compartes con un grupo. Ejemplo, con nuestra familia, ¿no? Es lo que la gente hacemos porque creemos que está bien. Quizás en mi familia lo correcto es quedarse con el dinero como yo mencionaba. Quizás para otra familia es dar el dinero a la mejor a una institución, apoyar esa parte para poder pues propiciar, ¿no? Una mejora. Mientras que la ética habla de las reflexiones que no son solamente racionales, sino también críticas para otras personas, ¿vale? Lo que cada persona después de reflexionar considera lo correcto. Si queremos ver esta parte en conjunto prácticamente,
Lo moral es lo que vivimos, lo que hacemos y lo que vamos a obtener. Y la ética es por qué lo hacemos, ¿vale? A lo mejor nosotros, al enfrentarnos a un problema, sabemos qué es lo que vamos a realizar, pero el por qué, qué es lo correcto, cómo es que lo vamos a lograr, es lo que tenemos. Para llegar a un fin tenemos que tener una incógnita. Todos hemos estado en algún punto de nuestra vida de decir, ¿es lo correcto? ¿Es lo que debo de hacer? Y es justamente donde entra la ética en decirnos, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Para qué lo quieres hacer? Y de verdad es lo correcto. Yo creo que la vida, no solamente como papás, como estudiantes, como ama de casa, como esposos, es el saber hacia dónde queremos ir, qué es lo moral y lo ético, para poder hacer fundamental el sentido de adaptarse de nuevas realidades y decisiones que nos permitan que crezcamos en una humanidad. Ujú. Invitar a entender que no solamente es lo que yo creo, lo que tú crees, sino un conjunto de esto, ¿vale? Hoy considero que muchas de las personas no lo ven de esta forma. Se están perdiendo los valores que se tenían. Si bien es cierto que la vida ha ido evolucionando, los medios han ido evolucionando, si no tenemos esta parte, el respeto, la justicia, la solidaridad, y solo por mencionar algunos, la vida no podría llevarse como lo es hasta ahora. Entonces hay que dejar adquirir y ver a nuestros hijos llevar un verdadero sentido de qué es lo que buscamos, del por qué buscamos realizar las cosas, demostrar quiénes somos a través de acciones, no solamente el decir robar es incorrecto. Sí, pero ¿por qué lo es incorrecto? Hacer hincapié en que ellos mismos reflexionen en estas actividades y que el día de mañana que quizás nosotros no estemos, ellos pueden determinar qué es lo que quieren hacer con su vida, tomar decisiones siempre a raíz de una comunicación, una comunidad y respetando a las demás personas. Que esto nos va a permitir crecer no solamente a nosotros, sino enriquecernos a nuestra familia, a nuestro alrededor, a las personas que están y que tomen decisiones correctas, que no se dejen influenciar por cualquier persona que pueda ir pasando, que ellos sepan qué es lo que quieren y cómo van a determinar cada una de ellas. Creo que si realmente nos ponemos a pensar en cómo funcionaría una sociedad. Si lo hiciéramos, lo que hoy conocemos sería mejor. Y conforme vamos avanzando, esto iría cambiando totalmente. Nos daría otro parámetro, otra forma de pensar. Entonces, mi reflexión es esta. Tanto la parte moral como la parte ética nos sirven para algo que es muy, muy importante en la vida del ser humano. Ujú. No solamente en la par que tú puedes hacer para decir, oye, ¿sabes qué estoy logrando? Sino que realmente puedas decir, sí lo tengo que hacer. Tuve un pequeño proceso para eso, hice un gran salto para lograr, pero hoy la educación es la arma más poderosa para cambiar al mundo, diría Nelson Mandela. O incluso, si nosotros vemos desde esta parte la importancia que tiene, el mundo cambiaría. Siendo así que el cambio que se quiere se puede lograr siempre y cuando se eduque para ello. Incluso los valores que ya tenemos aprendidos, reforzarlos, reforzarlos y a pesar de todo, seguir pensando que la gente es buena. Gracias por su atención.